Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching, la voz del coaching en el mundo. Como les dije recién, esta entrevista sale grabada. Así cada tanto no salimos en vivo, sino que salimos grabados, pero no se crean que se grabó hace mucho tiempo, sino hace apenas un ratito nada más. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a un amigo de hace muchísimos años, ¿sí? Que la vida nos reencontró transitando esta hermosísima profesión llamada coaching. Bienvenido, Marcelo Molina, a las entrevistas de Press Coaching. Muchas gracias, querido amigo Fernando, por la invitación. Poder compartir con todos los oyentes y clientes esta entrevista. Marce, sabés que suelo contar que transitando ese camino de hacer retiros espirituales, de alguna manera, uno sin saberlo, ¿no? Empezó a transitar el camino del coaching, entrenando la escucha, teniendo que escuchar en grupos, sin poder hacer ningún tipo de comentario, más que hacer alguna pregunta facilitadora, aprender de servicio, de estar para el otro, todo esto con lo que después nos encontramos que es la profesión misma, ¿no? ¿Compartís que la vida te regaló en esas ocasiones de servir en un retiro para ser el profesional que sos hoy? Y totalmente. Todo mi pasaje, digamos, por la experiencia de grupos juveniles y de comunidad, ¿eh? Si en este caso es una comunidad de origen religioso, pero de todas maneras el convivir y el estar con otros me dio esa posibilidad de, como vos decís, ¿no? Entrenar la escucha, estar orientados, en ese caso, hacia otra realidad, pero digamos, teniendo en cuenta la persona. Y sabes que tengo una anécdota cortita ahora que recuerdo, que, bueno, hay una frase muy conocida que dice, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Como diciendo, da sin que te importe quién es el que está al frente. Y yo me lo tomé muy literal, porque cuando hacía algún servicio, cuando hacía algo, me olvidaba de la persona. O sea, ponía el centro en el servicio y me olvidaba de la persona. Y bueno, después con el coaching empecé a darme cuenta de que lo importante es la persona, ¿no? Y después el servicio va acompañando. Tal cual, tal cual. Marce, de la misma manera, creo que fue muy rico haber compartido tantos espacios de reflexión, justamente algo a lo que nos invita permanentemente el coaching, ¿no? A reflexionar, a volver a mirar, a volver a pasar por el corazón las experiencias para de esa manera sacarle un aprendizaje. Por eso digo todo el tiempo, bueno, qué afortunados haber tenido este entrenamiento previo que nos permite llegar en otras condiciones a esto de escuchar a otros, a esto de Ujú. reflexionar y demás. Cuando trabajás con aprendientes, ¿notás también quién llega con este nivel de entrenamiento porque trabajó en un voluntariado, porque viene de una disciplina afín al coaching? Digo, ¿es notorio cuando una persona ya llega entrenada? Sí, claramente, por lo menos desde mi mirada, eh, hay algo que rescato mucho de toda esa época que, bueno, pues compartimos antes, ¿no? De grupos de reflexión, que tiene que ver con una de las competencias básicas del coach, que tiene que ver con estar presente, ¿no? Que no es una competencia técnica, como las 7 competencias que tenemos en Argentina, en el coaching de Argentina, sino que es una competencia del ser, ¿no? Del estar presente. Y creo que eso a mí me facilitó muchísimo toda mi práctica profesional. Y en ese sentido, observo cuando vienen aprendientes, vienen trabajados en el sentido de autoobservados, poniéndose siempre en desafío de qué más puede aprender, de qué más puede expandir, ¿sí? Y yo no podría, o nadie podría, ver más allá si antes no sabe dónde está parado, ¿no? Si no tiene un punto de referencia. Y lo observo en las respuestas cuando hago preguntas, en ese sentido, ¿no? Muestran una gran autoobservación. Muchos de ellos o de ellas eh, entrenados en la práctica de mindfulness o de yoga, que eso también es una actividad que realmente
potencia esta capacidad de estar presente, ¿no? De estar conscientes aquí y ahora de lo que está sucediendo. Tal cual. Bueno, mencionabas recién el libro de las 7 competencias, pero bueno, que están plasmadas en ese trabajo conjunto realizado por todas las escuelas con programa avalado por la COP, un trabajo modelo que de alguna manera hoy la FICOP mira para replicar a nivel países, a nivel distintas asociaciones en el mundo. Pero quisiera ir a esa experiencia tuya, a ese pasaje por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Siempre cuento que apenas certifiqué, lo que hice fue ir a pedir ayuda, orientación a quien ya llevaba camino recorrido, que en este caso fuiste vos. Y uno de tus primeros consejos fue acércate a la COP. Y ahí empezó también un camino de crecer en comunidad. De verdad que bueno, claro, por esto que decíamos al principio, habiendo compartido otro tipo de comunidad, sabíamos de la importancia de que en comunidad se crece de otra manera. Yo creo que no fue menor también esa experiencia a la hora de llegar a la COP. Y me gustaría que nos compartas un poco qué fue lo que te regaló la COP a vos en términos de experiencia, de aprendizaje. Y que después nos compartas un poquito también de lo que vos le aportaste, porque hiciste un aporte enorme en el área de la ética. Entonces me gustaría conocer un poco y que le cuentes a la gente toda esa experiencia y toda esa riqueza compartida en la ACOP. Sí. Ahora que lo mencionas, esta experiencia previa de vivir en comunidad o transitar espacios comunitarios, que ciertamente facilita el transitar en otras comunidades, dado ese contacto con las personas, eh, que refiere, digamos, a una intimidad en el sentido de que es la persona con todo su ser la que se expresa en esa comunidad y salen a florecer los valores y las competencias, o para que eso es bueno, ¿no? Entonces, eso también facilita el armado de roles y de funciones, ¿no? Em, Hay una frase que es muy remanida que dice, este, solo llegas más rápido y juntos llegamos más lejos, ¿no? Como diciendo, el valor que tiene, si bien está la restricción quizás de la velocidad o de cómo, o de cuán rápido vas, porque se pone en consideración de toda la comunidad, los pasos que vas dando son más firmes, son más sólidos y tenés el respaldo de toda la comunidad atrás. Y en ese sentido, en lo que fue la COP, que yo también me certifiqué y ahí ya mismo me asocié, y fue por invitación que participé primero en el área de membresía, donde estaba en contacto directo con los miembros, y después en el área de la comisión de ética, ¿no? Y, y ahí quiero reconocer a un colega enorme, enorme en el sentido de su predisposición a la oferta constante de algunas competencias específicas, que es José Luis Maidana, un Master Coach, que acompañó ciertos momentos de la historia de la COP, claves que fueron para su constitución y para su crecimiento, ¿sí? Bueno, él estuvo en los inicios de la COP, y después puntualmente en lo que compartís del modelo 7C COP, nos acompañó liderando ese proceso de unificación, contextualización, porque al principio aparecieron, no sé, como 60 competencias, ¿no? Y tuvimos que bajarlas a 7, ¿no? Ese camino de hacer grupos grandes, después grupos pequeños, después... Bueno, todo eso fue liderado por José Luis y realmente eh, nos brindó lo que hoy tenemos como base, ¿no? No decimos que es la perfección, estamos muy lejos de eso, pero es una base con la cual podemos empezar a transitar esta práctica que se ha convertido desde 2015 en Argentina, por lo menos declarado como profesión, ¿no? No es una disciplina, no es una técnica, es una profesión. Y, con respecto a lo que me brindó, bueno, aparte de estas experiencias, también tiene que ver con estar en contacto con otros coaches de otras
egresados de otras escuelas, compartiendo diferentes miradas, y eso sí o sí te hace aprender, porque te expones, digamos, desde tu lugar, pero también recibís de la exposición de otros, y eso realmente es muy nutritivo, y bueno, vaya la invitación a todos los coaches, no solamente a los que recién se certifican, sino a los que ya llevan un camino transitado, para que se acerquen a estar en contacto con esta asociación que lo que hace es brindar un servicio, ¿no? Al servicio de los coaches. Me gusta de todas maneras este desafío, entre comillas, pregunta que se suele hacer cuando alguien se acerca a preguntar sobre los beneficios de pertenecer, y me gusta cuando alguien los desafía en el sentido de, bueno, ¿y vos qué tenés para ofrecerle a la COP o a la comunidad a la que te vayas a sumar? Para entender esto de que es bidireccional el enriquecimiento. Nos enriquecemos nosotros con los beneficios de pertenecer a una comunidad, con toda la riqueza que vos mencionabas, a través de personas, a través de distintas miradas, pero al mismo tiempo la importancia de saber que uno tiene algo para hacer de aporte de valor en esa comunidad. Y que, como bien sabemos, hace muchísimos años, esa presencia cuando es activa y cuando uno aporta se valora mucho, ¿no? Totalmente. Tuviste mucho tiempo dedicado al área de la ética. ¿Qué les podrías compartir a una persona que hoy todavía no es parte de ninguna comunidad y que escucha de repente la palabra ética en una profesión tan joven y se hace preguntas respecto a qué revisan en el área de ética? ¿En qué se fija el área de ética de una comunidad profesional de coaching? Bueno, en ese sentido, dado el camino, la trayectoria de la asociación, fue pasando por diferentes estadios, hablando de la cuestión ética, ¿no? Dado que en sus estatutos, como estatuto, digamos, como formato, el estatuto de la asociación nació como muchas otras asociaciones, tomando un modelo de estatuto. Y ese modelo de estatuto habla sobre una comisión directiva con tantos miembros, eh, con tantas reuniones, actividad y características. Y de ahí partimos del inicio con ese formato de comisión de ética que hasta hoy persiste en muchas asociaciones. En nuestro caso empezamos a ver que en la práctica no estábamos haciendo lo que el estatuto decía, ¿sí? Porque poníamos más énfasis en buscar la resolución de ese conflicto a través de la conversación, a través del diálogo, a través de negociaciones, que nos parecía que era la manera más adecuada de transitar esos conflictos. Hasta que llegó el momento y la oportunidad, en ese 2015, cuando se cambió incluso cambió de nombre a la asociación, ¿no? La Asociación Argentina de Coaching, Asociación Argentina de De Coaching, profesionales del coaching era la primera. AAPC. AAPC, claro, Esa era la Asociación primera. Argentina de Profesionales del Coaching. Y después cambiamos a Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que le dimos el apellido al coaching, y ahí fue la oportunidad para hacer este cambio sustancial que tiene que ver con pasar de un código de ética sancionatorio a un sistema ético que es mucho más amplio, ¿sí? Una de las características tiene que ver con esto, ¿no? Que el conflicto se pueda diluir a través de conversaciones, siendo consistente también con lo que proponemos, ¿no? Desde el coaching, ¿no? Que la conversación tiene un poder enorme si somos responsables en nuestro hablar. Y tomando esto de ética, que la persona común, digamos, ni siquiera coach, cualquier persona, cuando se habla de ética, lo que se escucha normalmente es, bueno, una normativa de lo que se debe hacer, de las cosas que están bien. Si no haces eso, bueno, viene algún tipo de sanción, ¿no? Eh, y lo que nosotros proponemos, por lo menos yo lo hago en la práctica cuando hay un cliente o una empresa que quiere contratar servicios, lo pongo en conocimiento de este sistema. Porque de esa manera saben que están resguardados. Si yo no me alineo a lo que
propone este sistema ético, ellos tienen la posibilidad de hacer una denuncia, hacer una, digamos, salvaguardar sus derechos, ¿no? Como clientes, como consumidores, ¿sí? Eso es una plataforma que genera confianza, tanto en el coach como en la persona que pide coaching, que está resguardado por toda una comunidad, no solamente por una comisión de ética, sino una comunidad que vela porque se cumplan esos principios, esos valores que están enunciados en este sistema. Marce, quiero ir a algo más personal y es tu encuentro con el coaching. ¿Qué fue lo que te llamó la atención aquella primera vez que tomaste conciencia de que existía esto y qué te hace abrazarlo? ¿Qué es lo que te mueve a decir, bueno, esto hace sentido en mi vida? Bien. Bueno, no sé cuánto tenemos de tiempo. Bueno, vamos a ser resumido. Yo estaba en una empresa multinacional trabajando en el área de logística y comercio exterior y, y bueno, transitando una especie de transformación porque el producto y los servicios que brindaba la empresa tenían que ver con eh, productos que en el mundo se estaba transformando hacia lo digital, ¿no? Hay muchas empresas que de lo físico pasan a lo digital. Y que en ese cambio, algunas empresas fueron más veloces, más rápidas, y pudieron hacer la transformación, cosa que no ocurrió en esta empresa. En esta empresa se estaba viendo que había, digamos, una degradación en ese sentido. Y bueno, se veía eh, venir, digamos, esta definición en la empresa y, bueno, consciente de las personas que iban a quedar fuera de la empresa, nos brindaron unos talleres de outplacement, que le llaman, ¿no? Como dándoles algunas herramientas a los empleados para que puedan reinsertarse en el mercado laboral. Eh, bueno, en ese taller al cual fui invitado había un coach. Yo no sabía lo que era el coach en ese momento, estamos hablando de 2005, o sea, allá lejos y hace tiempo. Y, y bueno, nos dio algunos ejercicios, nos hizo pensar, nos hizo reflexionar como todo coach, ¿no? Y nos propone un ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con visualizar en el futuro cómo nos veíamos, ¿no? Y yo había estado hablando con este facilitador que yo decía, no conozco eso, contame un poquito más de qué se trata, qué es el coaching. Me contó más o menos qué se estudia, bueno, todo lo que hacemos para dar cuenta de esta profesión. Y ahí fue como me interesó, ¿no? O sea, bueno, si me van a despedir de la empresa, bueno, quizás esto puede hacer una salida laboral, ¿no? O sea, eh, interesante. Entonces, en ese ejercicio dice, bueno, visualícense de acá a 5 años, cómo se ven, qué están haciendo, con quién están. Bueno. Entonces yo así jugando, ¿no? Puse, bueno, me veo facilitando procesos de aprendizaje en personas y organizaciones. Y bueno, a los 5 años yo me estaba mudando de casa a otro lugar, y revisando las cosas para acomodarlas, encuentro ese papel y se me puso la piel de gallina como ahora porque estaba viendo hecho realidad eso que había escrito hace 5 años, ¿no? Y bueno, a partir de ese taller, bueno, después quedé sin trabajo, efectivamente, y fue en ese momento en que me decidí a entrar a estudiar, ¿sí? Porque dije, bueno, quizás esto no es una carrera tan larga, quizás pueda ser una salida laboral. Y claro, como nos pasó a muchos, me encontré con que no tenía que ver con una salida laboral, sino que llegó en un momento clave de mi vida en la cual me pude revisar y pude repensar y como decir, ¿no? Volver a pasar por el corazón un montón de cosas que me habían pasado en la historia y que requerían de una resignificación. Y a partir de ahí, eh, que al poquito tiempo yo me, me uní a la COP para justamente brindar este servicio y estuve, sí, desde mis inicios estuve colaborando con la escuela donde me formé, ¿no? En la Escuela Latinoamericana de Coaching, y quizás por historicidad, ¿no? Mi papá también era formador,
me vi, digamos, impulsado y comprometido con la facilitación de estos procesos, ¿no? De darse cuenta de la gente, de despertar, ¿no? Algo que en mí, por ejemplo, fue muy profundo en el aspecto emocional. Yo no distinguía las emociones y creo que ese fue el gran aprendizaje, ¿no? Era como una roca con patitas que andaba por la vida, sin darse cuenta de que existía ese espacio emocional. No sé si me fui del foco, pero bueno, eso es lo que quería contar. Sí, no, trae mucho de esto de que nos ha pasado a muchos, Mm, encontrarnos en determinado momento de la vida con el coaching y tal vez este hacernos sentido por el camino que mm, venimos recorriendo o por las inquietudes que sean. Y algo que rescato de tu narrativa es la importancia de darse cuenta de que es mucho más que una salida laboral y que la salida totalmente. laboral puede llegar como consecuencia Ujú, si asumimos el desafío de transformarnos, como nos propone al menos las formaciones de coaching ontológico que nos hacen esa propuesta de entrada, ¿no? Viví sí, la transformación de manera personal para que puedas de alguna manera acompañar luego las transformaciones de otras personas o de otros equipos o de otras organizaciones, pero primero habiendo pasado la experiencia de lo que es esa transformación. Y sin lugar exacto. a dudas mencionaste lo emocional, que tal vez sea una de las materias pendientes que tenemos en nuestro país, ¿no? Tener una ley de Totalmente. educación emocional donde, digo, desde nuestro quehacer profesional nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene desarrollar esas habilidades para alcanzar todo tipo de objetivos en nuestra vida. Ujú. Sí, no, como decís, es una asignatura pendiente que debería estar desde los primeros años de los niños, en contacto con esa autoobservación que le pasa a cada uno cuando se ve expuesto a diferentes situaciones que hacen que la emoción cambie. Y entonces, desde ese lugar, aprendimos en algún momento a responder a esas emociones de alguna manera, ¿sí? Algunos de forma violenta, otros de forma más hacia adentro. Ciertamente, cuando no hay una gestión emocional, hay muchas posibilidades de que se transforme en alguna patología, en algo que no nos hace bien, ¿no? O sea, si constantemente nos estamos enojando, seguramente en el futuro eso traiga consecuencias, incluso a veces drásticas, ¿no? De alguna enfermedad que no es irreversible, ¿no? Que no vimos las señales que nos fue dando el cuerpo y claro, obviamente, ¿no? Este, tendemos a negar o a no meternos en eso que a lo mejor, capaz que si lo descubrimos nos duele o nos, nos interpela, ¿no? Y creo que vale el desafío ese de interpelarnos para poder pasar un estadio quizás de conciencia superior, ¿no? En donde nos damos cuenta de cosas que van más allá del metro cuadrado que estamos viendo, ¿no? En ese sentido, creo que en la gran mayoría, ¿no?, de las personas, eh, unas ansias de encontrar un sentido en la vida, ¿no? Que la vida tenga un sentido. Eh, y en algunas formas de pensar, como nos propone el coaching ontológico, partimos de un postulado, de una forma de interpretar en la cual la vida no tiene un sentido. Entonces, necesitamos nosotros darle el sentido. Y algunas personas se vuelcan con ese sentido a diferentes actividades. eh, por ejemplo, cuando estábamos en esas comunidades religiosas, ¿no? Le damos un sentido, el sentido de vida, y ya estaba prearmado. Eh, entonces, hay mucha gente que por ahí está en esa situación de qué hago ahora con mi vida, para dónde voy, ¿no? Y ahí estamos presentes con la oferta del coaching para hacer ese acompañamiento. Marce, para ir cerrando este espacio de conversación, hoy seguís colaborando como voluntario en este espacio donde nos volvimos a encontrar, que es la FICOP, la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, en esta ocasión desde una dirección ejecutiva.
Y tras todos estos años de servicio, de voluntariado para el desarrollo de una profesión sustentable, me gustaría saber cómo imaginás los próximos años de nuestra profesión. Si tuvieras que hacer de nuevo ese ejercicio e imaginar no solo a Marcelo, sino a Marcelo y al coaching en general, a la FICOP dentro de 5 años, ¿cómo lo imaginás? Se presentan diferentes escenarios y creo que tiene que ver con el nivel de conciencia respecto de las decisiones que tomemos hoy, ¿sí? Y si logramos tener un consenso en esa manera de mirar, porque son los destinos de la profesión, ¿no? Son los rumbos que vamos a tomar. Por un lado, me aparece en el contexto general, que tiene que ver con una sobreoferta de formaciones de coaching, diferentes tipos, diferentes extensión, ¿no? En el tiempo. Que puede dar lugar a una gran dispersión de esta profesión y a una también degradación de la calidad, ¿no? Y ese es el escenario más oscuro, digamos, ¿no? En el que haya tanta dispersión que la gente se confunda y no sepa bien qué es coaching y que empiece a haber diferentes ofertas que no tienen que ver con un consenso en esto de qué es o para qué es el coaching. Hay un escenario mucho más brillante, digamos, más abierto a la posibilidad, en el que estamos pensando en ir en comunidad hacia digamos, comprometidos con esa elevación de la conciencia, no solamente de los profesionales del coaching, sino de todos aquellos con los cuales trabajemos, ¿no? En donde esa toma de conciencia nos hace más responsables a la hora de convivir, ¿sí? De eso se trata. Estamos transitando en esta roca que se mueve a 27.000 kilómetros por hora y no nos damos cuenta en el universo. Y si no, yo creo que si no hacemos rápido este cambio de conciencia, hay, hay muchas amenazas, no solo externas, sino provocadas por el hombre, que tienen que ver con la degradación del medio ambiente, la falta de conciencia en el consumo de cada uno, y volvemos de vuelta al punto, ¿no? Y también una manera, una ética individual que genere mayor conciencia de cómo nos relacionamos con todos, no solamente con las personas, sino con los animales, ¿no? Por ejemplo, en esto eh, son seres que están viviendo en nuestra misma comunidad, biosfera, a las cuales muchas veces no se les presta la debida atención, ¿no? Por eso es que salen muchos colectivos humanos a ayudarnos a tomar conciencia y a construirnos en ciertos aspectos para, bueno, esto, ¿no? Para una mejor convivencia entre todos. Marce, muchísimas gracias por este ratito de conversar, de compartir. Gracias también por todo tu servicio, tanto en la COP, ahora en la FICOP también. Y de verdad, gracias a título ya personal por todo el acompañamiento desde que me acerqué en aquella ocasión a decirte, Marce, contame por dónde se va ahora en esta profesión. Así que te Bueno, abrazo a la distancia, un abrazo que traspase la pantalla y feliz de seguir trabajando juntos al servicio de la humanidad. gracias, Fer. También agradecido por esta invitación. Como tantas otras conversaciones que hemos tenido, me han enriquecido también, así que devuelvo este abrazo virtual y ya seguramente podremos, una vez que pase esta pandemia bendita, digo yo, porque nos generó muchos aprendizajes, seguramente volveremos a encontrarnos en un espacio de intimidad, como decimos hoy, que si bien habrá mucha gente que nos está mirando, yo lo viví así, ¿no? En un cara a cara muy distendido y amable. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Estamos viendo Marcelo pronto. Molina, director ejecutivo de la FICOP, la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, pasaba por las entrevistas de Press Coaching.